Do-jin estaba listo para proponerle matrimonio a Yu-eun, pero al despertar al día siguiente, todo su mundo se desmorona. Está en una casa desconocida, y su futuro cuñado, Yu-young, le dice algo escalofriante: mi hermana dejó este mundo. Confundido y atrapado en una red de recuerdos borrosos, Do-jin empieza a tener sueños intensos con Yu-young. ¿Son solo sueños o hay algo más? Cada revelación lo arrastra más profundo en un misterio donde nada es lo que parece. Do-jin finalmente le ha propuesto matrimonio a Yu-eun, su novia, con la que lleva saliendo 8 años. Ha planificado todo perfectamente e incluso obtuvo algo de ayuda por parte del hermano de su pareja, Yu-young, a quien ahora llama cuñado, ya que por supuesto ella le ha dicho que sí, ha sido un día perfecto, tal como lo esperaba, pero de repente se encuentra teniendo un sueño subido de tono con su cuñado. Cuando despierta, la primera persona que ve es a ese mismo hombre de su sueño, quien ahora le ofrece una taza de café. El pelinegro, confundido, pregunta dónde se encuentran y qué pasó con su prometida, pero el rubio le responde que el día que él le propuso matrimonio a ella, iban en un coche de regreso cuando otro conductor, bajo los efectos del alcohol, colisionó contra ellos y ella no sobrevivió. El pelinegro comienza a culparse y espera que todo sea solamente un mal sueño. Más tarde, Yu-young lo despierta suavemente, pero Do-jin en su confusión agarra bruscamente del brazo al más alto, aunque pronto se queda sin saber qué decir. Se da cuenta de que el rubio también debe haber sufrido con la pérdida de su única pariente, por lo que se disculpa y con más calma comienza a preguntar qué ocurrió con el hombre que iba borracho. Resulta que tampoco sobrevivió, pero pronto le darán al más bajo una compensación por daños. Una vez que el pelinegro se encuentra solo en su habitación, se pregunta por qué el más alto parece tan tranquilo, pero decide que debe comportarse como un adulto y ser responsable de ese chico. Esa noche vuelve a tener el sueño subido de tono con su cuñado y despierta completamente perturbado, seguro de que es algo que no debería mencionar. Cuando ve al más alto, le pregunta cuándo será el funeral de su difunta prometida, a lo que el rubio le responde que en una semana le contará todo, dejándolo confundido. En un flashback, vemos a un joven Do-jin que va por primera vez a la casa de Yu-young y Yu-eun para dar clases particulares al rubio, quien en ese momento se encuentra en segundo año de secundaria. Pronto descubre que ese día marcaba 3 meses desde que habían perdido a sus padres en un accidente, dejando al hermano pequeño sin hablar por mutismo selectivo desde hace un mes. La hermana mayor, quien cumplía el papel de guardiana, probablemente necesitaba tiempo a solas y por eso buscó un profesor para Hu-young. Así fue como se encontró siendo un apoyo para ambos hermanos por conveniencia y empatía a partes iguales. Al terminar el flashback, en el segundo día desde que comenzó esta pesadilla para el pelinegro, decide hacer un conteo de eventos y poner su mente en orden. Luego de hacerlo, llega a la conclusión de que no sabe en qué fecha se encuentra. Busca por toda la casa, pero no encuentra dispositivos que se lo digan, por lo que, cuando el rubio despierta, le pregunta a él y este le revela que han pasado 2 años desde el accidente con su prometida. Luego del shock, el más bajo se da cuenta de que la actitud extraña del más alto se debía a que ha estado soportando todo esto solo durante 2 años, por lo que decide recuperar la compostura y hacerse cargo de la situación. Pero esa noche vuelve a tener ese sueño indecente con el más alto. En el tercer día, el pelinegro intenta ser útil colocando agua caliente en una taza, pero al ser tocado levemente en el cuello por el rubio, no puede evitar recordar el sueño y termina tirando el agua, quemando las manos del más alto. Do-jin insiste en llevarlo al hospital y a pesar de recibir varias negativas, se sale con la suya. Una vez allí, ve a un paciente ingresando en emergencia y un flashback de su propio accidente lo golpea, dejándolo casi inconsciente. En el recuerdo ve a su prometida luego del accidente, por lo que apenas al despertar le pregunta a Yu-young dónde se encuentra Yu-eun, recibiendo una respuesta que le deja claro que está viva. Lo que ocurrió en el accidente es que el malherido en realidad fue Do-jin quien cayó en coma. En los recuerdos de Yu-young, su hermana quedó muy afectada por la pérdida de sus padres y el rubio decidió dejar de hablar para sobrellevar el estrés que esto significaba. Fue entonces cuando Yu-eun contrató a Do-jin como tutor, y resultó que el chico se sintió tan cómodo con su presencia, gracias a que no lo presionaba para responder, que se vio pensando en formas de prolongar su tiempo juntos, hasta que un día, el pelinegro descubrió que el chico en realidad era muy bueno en matemáticas y solamente fingía no serlo para pasar más tiempo con él.
Fue entonces cuando renunció como tutor, pero le dijo que seguirían encontrándose, ilusionando a Yu-Young, hasta que se dio cuenta de que lo que ocurrió en realidad era que él y su hermana se habían convertido en pareja. El rubio terminó de crecer viéndolos juntos, formando una coraza en su corazón, y decidiendo que nadie debía enterarse de que estaba enamorado de su profesor, ya que, de todas formas, era imposible que sus sentimientos fueran correspondidos. Prefirió apoyar al pelinegro en su casamiento para poder seguir teniéndolo cerca y disfrutando de su compañía. Pero entonces ocurrió el accidente y su hermana huyó del problema y del dolor, mudándose a Nueva Zelanda. Yu-Young, completamente indignado con el comportamiento de ella, vio el momento como una oportunidad y decidió hacerse cargo del pelinegro, quien despertó del coma con amnesia temporal. Sus recuerdos se detuvieron el día que tuvo el accidente. De ahí en adelante se borraban y reiniciaban cada semana, eliminando todos los días acumulados y teniendo que enfrentar la pérdida de su prometida una y otra vez. Luego de ser dado de alta, el rubio buscó una casa para vivir juntos, ya que no podían volver a la casa donde había cosas de su hermana. Durante los siguientes días, el más alto se le confesó al pelinegro repetidas veces. Este reaccionaba confundido, pero tarde o temprano terminaban haciendo el delicioso, ya que de igual manera lo olvidaba a la siguiente semana. En el presente, en el cuarto día, el más alto le ha contado todo al más bajo, explicándole que esa es la semana 79 y que, si es difícil de creer, que no se preocupe, ya que de todas formas la siguiente semana será irrelevante. Do-Jin pregunta si no hay forma de contactar a la hermana del rubio, pero este le cuenta que ya lo han intentado anteriormente y ella ha dicho que no podría soportar verlo y que él ya no existe para ella. En el quinto día, el pelinegro encuentra al más alto leyendo un libro. Este le cuenta que era el libro favorito del más bajo. Le había contado sobre él cuando era su profesor. Cuando le pregunta qué era lo que necesitaba, Do-Jin comienza a preguntar por qué se ocupa de él y si no sería más fácil enviarlo a algún centro de recuperación u hospital psiquiátrico, ya que él no tiene la culpa de lo que ocurrió. El rubio entiende que habla desde el miedo y le explica que, a pesar de que la situación es triste, nunca lo abandonará. Confundido, el más bajo se deja besar y llevar a la habitación por Yu-Young. Al comenzar a hacerlo, el pelinegro se siente confundido al sentirse tan bien, y el más alto le responde que es porque su cuerpo está acostumbrado a él, ya que no lo recuerda, pero lo han hecho más de 20 veces. En el sexto día continuaron haciéndolo, ya que el deseo desenfrenado tapaba los sentimientos de miedo y ansiedad, haciéndolo más llevadero. Aún así, Do-Jin no podía evitar sentir pena por el rubio, ya que actuaba con el desespero de un hombre que está sediento, sabiendo que siempre volverán al inicio y cargará con todo una vez más. En el día 7 despiertan juntos en la cama y, ya que es el último día, el más alto le dice al pelinegro que lo ama desde el primer día que lo conoció, sabiendo que lo habrá olvidado al día siguiente. Llega el día 8 y Do-Jin despierta con un fuerte dolor de cabeza. Cuando el rubio aparece en la habitación para ofrecerle una taza de café, el más bajo le pregunta cómo se encuentra su mano. Yu-Young se sorprende al darse cuenta de que conserva su memoria, deja caer el café y sale huyendo. El pelinegro sale corriendo tras él y al agarrar un abrigo encuentra un anillo de compromiso que le recuerda la confesión del más alto. Toma la billetera del rubio y sube a un taxi hasta la antigua casa de los hermanos, suponiendo que estaría allí. Al encontrarlo, este le pregunta si se irá ya que ahora no tiene amnesia, confesándole que le da miedo volverse innecesario para él. Comienza a llorar y a disculparse, pero el más bajo lo cubre con una chaqueta y le dice que irán a casa juntos para hablar con mayor tranquilidad del tema, reconfortándolo. Ante la recuperación de Do-Jin, van al médico y una doctora les dice que no se puede asegurar que esté curado completamente, pero debido a la mejoría, manteniendo un tratamiento deberían esperarse un buen pronóstico. También le aconseja a Yu-Yeon mantener la calma en caso de que otra pérdida de memoria pudiera ocurrir, ya que es posible. Vuelven a casa juntos y, luego de hacer el delicioso, hablan sobre que pronto será año nuevo y el cumpleaños del más bajo. Mientras recuerda que en un pasado quería regalarle narcisos por su significado, el rubio piensa que Do-Jin en algún momento querrá irse, o espera que él se rinda primero. Las siguientes noches, el pelinegro despierta teniendo pesadillas y siempre descubre que el más alto estaba despierto. Este se ahoga en sus pensamientos y miedos, en los recuerdos de la depresión que tuvo el más bajo las primeras veces que descubría que su prometida no volvería.
Entonces, Dojin le dice que necesitan hablar. Aterrado, el rubio escucha como el más bajo lo acusa de no haber estado durmiendo y le pide que diga la verdad. A su vez, le dice que no se preocupe, ya que no pretende depender de él para siempre, pues planea encontrar un trabajo. Entonces el más alto se arrodilla frente a él, suplicando y pidiendo por favor que no lo abandone, recibiendo a cambio un beso. Yu-Yeon no para de tener recuerdos sobre momentos que pasó junto a su profesor cuando era pequeño, cuestionándose si realmente lograba esconder sus sentimientos tanto como creía. Mientras tanto, continúan viviendo y durmiendo juntos, haciéndolo, pero el rubio no logra concentrarse y se muestra desesperado, hundiéndose en sus miedos. A la mañana, despierta y el pelinegro no se encuentra a su lado. Lo busca por la casa, seguro de que se ha ido, hasta que se lo encuentra de frente. Dojin, al ver su exagerada reacción, le dice que lo que él teme no va a suceder. Incluso si algún día lo deja, la razón no será su hermana, porque ahora lo recuerda todo. Luego le regala un celular, ya que al día siguiente es su cumpleaños, y le pide que vayan juntos a un lugar. Al llegar, el más alto se da cuenta de que ese fue el lugar del accidente. Bajan del auto y el pelinegro le cuenta que Yu-Eun le había hecho prometer que él no se desviviría antes que ella. Era todo lo que pedía, ya que no creía poder sobrevivir a otra situación como la que vivió con sus padres. Por esa razón, en el momento en el que Dojin se dio cuenta de que iban a chocar contra otro vehículo, dudó hacia qué lado girar el volante, ya que ella no estaría de acuerdo con la decisión de que él se sacrificara. Pero entonces en su mente apareció el rubio, y pensó que no podía dejarlo solo en este mundo, por lo que decidió traicionar a su prometida, sacrificándose a sí mismo para que ella sobreviviera y cuidara de Yu-Yeon. El más bajo le dice que fue consciente de esa decisión, así que sabe que ella ya no volverá y él tampoco se irá, a pesar de no estar seguro de poder hacer lo que el rubio desea, porque aún tiene la imagen en su mente de él de cuando era pequeño. Puede asegurarle que para él no existe nadie más valioso que él en este mundo. Yu-Yeon, totalmente agradecido y conmovido, le promete estar a su lado por siempre, entregándole su amor y siendo su hogar y su familia. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Juaca, Esperanza Solorzano Burillo, Pablo Lozada, Miri84, Norma Sánchez, Jocelyn Galdames, Celeste Solis, Marely Bolaños, Juana Atanasio Pablo, Sadako Yamamura, Diana Pérez, María Chipat, El Emperador Michael Kaiser, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.